Buenos días, amados hermanos. Pues en esta mañana la prédica que Dios me permite compartir con ustedes el tema es gozosos en la prueba. Y pues para darle inicio a esta predicación vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por las bendiciones recibidas. Te damos gracias porque tu amor es grande, Señor, porque tu misericordia, Padre bendito, nos guarda en todo momento, amado Señor. Te pido humildemente, Padre, que perdones mis faltas, que inclino tu oído, amado Señor, a esta oración y que me permitas, amado Padre, ser un canal de bendición para mis hermanos, Señor. Que sea tu palabra a través de mi boca, Señor. Esconde al hombre, amado Padre, y no permitas que mis palabras, mis pensamientos los pueda yo manifestar, Padre amoroso. Ayúdame, amado Dios. Te necesito, Padre bendito. Tú bien sabes, amado Dios, que yo no lo sé hacer, Padre, pero yo te clamo, amado Dios, que sea tu Espíritu Santo guiándome, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Padre amoroso. Te pido todo esto, Señor, en el bendito nombre de mi amado Señor Jesucristo. Para ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza por siempre. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, pues vamos a dar inicio a esta predicación. El versículo clave del que vamos a partir es Santiago 1:2. En donde nos dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos dice, tened por sumo gozo. Aquí nos está hablando de que nosotros debemos de estar sumamente contentos. O sea, tenemos que agradecer a Dios en todo momento por lo que nosotros estamos viviendo. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos sentir gozo en medio de la prueba? Para esto, pues, Dios nos habla en diferentes versículos, que si Dios me lo permite, se los voy a compartir, en donde nosotros podemos darnos cuenta de que el tener pruebas, el que estar en situaciones de conflicto, de dolor, de frustración, de prueba en sí, por lo que estemos atravesando, por todo lo que nos esté causando un dolor a nuestro corazón, nos esté quitando el gozo. En ese momento, toda circunstancia debemos de estar conscientes que Dios nos lo está permitiendo. Dios lo permite con un propósito, con un para qué, no con un por qué. Les quiero compartir mencionarles una pequeña ilustración. Nosotros sabemos que tenemos, pues que hay un viejo Adán en nosotros, ese ser humano natural, de naturaleza caída, en donde tenemos enojos, en donde tenemos rencor, resentimiento, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos agredidos, atacados por algún compañero de trabajo, por citar un ejemplo. Y esto nos genera, pues, enojo, nos genera que a lo mejor podamos tener malas palabras, podamos tener malas actitudes, inclusive con algún hermano en la congregación, o puede ser con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestros hijos, con un hermano de carne, de sangre. Esto nos está llevando a que toda esa parte espiritual que Dios ha puesto en nosotros, pues en algún momento nosotros la hagamos de lado y dejemos que esa carne, que ese viejo hombre, que ese viejo Adán que hay en nosotros, pues salga y tome el control de la situación a la que estamos nosotros viviendo, en lugar de pues darle lugar a Dios y permitir que sea Dios el que controle, el que tome el control en todo momento. O también de igual manera podemos estar padeciendo por angustia, podemos estar pasando una situación muy difícil en donde nos sintamos con miedo, nos sintamos con dolor, como lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Este confinamiento voluntario en el que estamos pues todos pasando, la humanidad, tantas pérdidas, tanta gente que ha muerto, tanto si es verdad, no es verdad. La realidad es que pues sabemos que hay gente que está muriendo y esa gente que está muriendo es real. Nosotros no vamos a ponernos a delimitar o debatir, es cierto, no es cierto, solamente debemos de ser obedientes, seguir indicaciones, seguir las recomendaciones que nos ha dado el gobierno, y para salvaguardar nuestra salud, y también pues para este pequeño tiempo que hemos estado compartiendo como familia, pues también lo podamos nosotros ver la bendición en él,
ver la bendición dentro de cada situación, de cada circunstancia. Sí es verdad que nuestras actividades han cambiado, que hemos sido reducidos a un pequeño espacio, que pues la rutina que nosotros estábamos acostumbrados a llevar pues se ha perdido, pero todo tiene un porqué y todo tiene un para qué, que es sobre todo lo más importante. Y dentro de este para qué, lo que Dios nos está permitiendo, ver la bendición y gozarnos en medio de esta prueba, de esta circunstancia, porque sabemos y tenemos promesa de Dios, que no va a pasar nada que Dios no permita, nada absolutamente. Lo que Dios tenga planeado para nuestras vidas es lo que va a suceder, ni antes ni después. Y esa debe ser nuestra confianza, que nosotros sabemos que quien tiene el control sobre nuestras vidas no son las circunstancias, son los medios, no es si salgo ya me contagio, no es va a haber un terremoto, va a haber una catástrofe, me voy a quedar sin trabajo, voy a perder a mi familia. Toda circunstancia por la que nosotros vivamos, toda situación en la que Dios permita que nos enfrentemos, tiene un propósito. Y ese propósito está en las perfectas manos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la prueba? ¿Qué es acerca de que nosotros podamos vencer la prueba? En Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciera será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y también Dios nos habla en su palabra acerca de que crucifiquemos la carne, de que no permitamos que ese viejo hombre salga, de que dejemos que todas nuestras emociones y todas nuestras emociones carnales salgan a la luz y podamos manifestar el enojo, el rencor, el resentimiento, la venganza, las malas actitudes, que es algo muy, muy, muy común por lo que nosotros hemos vivido y a lo mejor hemos sido también partícipes de esa situación. Nos habla en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero, sin embargo, a pesar de que nosotros conocemos esto y que nosotros sabemos que no es algo agradable delante de Dios, persistimos. Y a veces persistimos y persistimos, o a veces unas veces más, unas veces menos, pero persistimos. Y de esto nos habla también Dios a través de su palabra. En Romanos 6:1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a ser perseverantes en pecar? Porque creemos que de esa manera la gracia de Dios va a abundar también en nuestras vidas. Lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos vanidad, cuando tenemos, como mencionaba hace un momento, el temor, tenemos duda, buscamos honrar a los hombres antes que a Dios, cuando nos dejamos atormentar por toda circunstancia que nos rodea. En cada una de las tentaciones que nosotros atravesamos, el viejo Adán encuentra la forma de expresarse. Asimismo, entonces no hay absolutamente nada de gozo durante esas diversas pruebas y tentaciones, porque si dejamos que ese viejo Adán se manifieste, pues entonces gozo no va a haber. Y vamos a dejar que nos embargue la duda, que nos embargue el miedo, que nos embargue el enojo, que nos embargue el rencor, que nos embarguen emociones y sentimientos que no son agradables delante de Dios y que lejos de acercarnos a Él, nos alejan. Lejos que podamos ser bendición, podamos ser testimonio para quien nos rodea, los estamos alejando de nosotros. Estamos haciendo a Dios mentiroso, porque nosotros debemos de ser esos embajadores de Dios a donde vayamos, con nuestro hablar, con nuestro actuar, con nuestro pensar, y muchas veces nos olvidamos de eso. Pero al parecer también nosotros como cristianos con frecuencia nos hemos llegado a preguntar, ¿por qué si yo estoy tratando de hacerlo mejor? ¿Por qué si me estoy tratando de esforzar? Y aquellas personas que no tienen a Dios, o esas personas que hacen lo malo delante de Dios en todo momento, ¿por qué les va bien? Porque esas personas no han pasado por lo que he pasado, o porque esas personas, mucha gente he escuchado decir que mencionan por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. Muchas veces hemos llegado a caer en ese tipo de reflexiones, ¿no? Decimos, ¿por qué sucede? ¿Por qué pasa? Pero para eso siempre está Dios.
Siempre está el Espíritu Santo moviéndose con poder y a través de su palabra nos enseña y nos muestra y nos va adiestrando y va sacando todos esos pensamientos, todas esas emociones que vienen a atacar nuestra vida y a robarnos nuestra paz. Pues Dios es bueno. Dios es bueno y a través de su palabra Él nos da el consuelo que necesitamos. Él nos da ese aliento que necesitamos para salir adelante, para confiar, para perseverar, para no dejarnos caer. Pero Dios nunca nos dijo que no íbamos a vivir pruebas, nunca nos dijo que las cosas iban a ser perfectas, pero sí tenemos una promesa, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él siempre va a ir delante de nosotros y que en cada prueba Él siempre nos va a dar la salida. Santiago escribió una carta de exhortación y de apoyo a los cristianos dispersos cuyas vidas no eran nada fáciles. En el primer capítulo de la carta de Santiago, él aborda situaciones de los cristianos que enfrentan y tienen el potencial de desanimar o hacer que se aparten de la fe. El primer tema son las pruebas a nivel personal, pérdida de un trabajo, una enfermedad, una avería. Por ejemplo, nosotros que lo podíamos vivir una avería en nuestro carro, en una situación, en un electrodoméstico, en un aparato electrónico. También eso llega a frustrarnos y llega a menguar también nuestra economía, a pensar ahora tengo que reponerlo, lo requiero. Más, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos utilizando estos medios para podernos comunicar, pues también ahorita llega a ser un instrumento muy útil y muy necesario para nuestras vidas. Y de esto también, de esto Santiago habló, de esto Santiago lo menciona en su carta y él también lo dice, pues que nosotros debemos de ser perseverantes. Cuando nos están pasando cosas en nuestra vida, a menudo siempre tratamos de ver lo negativo, siempre ¿por qué? Para esto, tal, ¿por qué me sucede lo otro? Pero nunca vemos que esa situación es bendición a nuestra vida y lo debemos de ver de una manera positiva, viendo siempre lo bueno, tratando de que dentro de toda circunstancia veamos siempre lo bueno. Un ejemplo, lo que vuelvo a retomar, lo que estamos viviendo hoy en día. Esto nos está permitiendo estar más unidos como familia, acercarnos, convivir, apoyarnos, podernos enterar más de lo que está sucediendo con cada uno de nuestros seres queridos. A lo mejor, si no visitábamos a nuestra familia, pues a lo mejor utilizamos estos medios para podernos ver en una videollamada, podernos acercar un poco más. Cada situación que nosotros pasamos, Dios tiene un propósito, Dios tiene un para qué y Dios tiene un por qué, como ya lo había mencionado. La pregunta es, si nosotros debemos de gozarnos en las pruebas, ¿cómo vamos a tener ese sumo gozo? ¿Cómo lo podemos tener? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que acudir? Y pues la respuesta la tiene la palabra de Dios. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay ningún medio que podamos usar si no es única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios vamos a poder encontrar respuesta a muchas y a todas las incógnitas que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Si las pruebas son dolorosas, lo sé y lo creo, sí son dolorosas, pero todas las pruebas siempre traen una enseñanza. Traen lecciones valiosas que pueden fortalecer nuestro carácter y traer crecimiento espiritual a nuestra vida. Y esto lo menciona el apóstol Pedro en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque siendo realistas, en ocasiones el gozo nos llega, pero siempre nos llega después de la prueba. Una vez que hemos salido de esas pruebas, de esas situaciones, decimos, Señor, pues gracias, porque pues sí, fue muy difícil todo lo que viví. Ya cuando Dios nos está fortaleciendo a través de la prueba de la que nos ha sacado, podemos ver ese gozo. En Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir? Ejercitados. Que vamos a seguir viviendo a través de esas pruebas, que vamos a seguir viviendo a través de esa disciplina de Dios en nuestra vida, y que cada vez que nosotros más nos ejercitemos en esas pruebas, más nosotros vamos a poder lograr tener ese gozo, vamos a poder encontrar lo positivo a cada situación. ¿Por qué? Porque pues Dios lo conoce, Dios conoce que necesitamos ser ejercitados para que nosotros podamos ir cada vez aprendiendo a confiar en Dios y a entender que Dios tiene grandes propósitos, por lo cual nosotros estamos atravesando esas situaciones. Muchas personas han dicho que después de una prueba mencionan, es bueno que me haya tocado pasar por esta experiencia difícil, aunque no me gustaría tener que volver a pasar por ella. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos dice también algo referente a esto. En Santiago 1, versículo 3 al 4 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de Dios, para que sea completa, pues vamos a seguir. Tiene que seguir trabajando en nuestras vidas, tiene que seguir puliendo, tiene que seguir sacando toda esa vieja naturaleza en nosotros, todo ese viejo Adán, que son circunstancias que no son agradables delante de Dios, y Dios nos tiene que ir probando y nos tiene que ir limpiando cada vez más y cada vez más. Así es que no podemos decir, ya salí de esta prueba y ya, se acabó, ya no voy a poder, ya, yo sé que Dios ya no me va a volver a permitir pasar por otra. Vamos a ir a otra prueba, y vamos a salir de una prueba, vamos a entrar a otra, pero ¿saben una cosa? Dios en cada prueba nos va a ir fortaleciendo, en cada prueba Dios va a ir añadiendo, y cada día vamos a ir saliendo más en el nombre de Jesús, de victoria en victoria. El apóstol Pablo también agrega a su palabra, a la palabra de Dios nos dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si nosotros estamos, esto está en la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 3 al 4, si nosotros aprendemos a gloriarnos en la tribulación, ¿qué va a producir? Nos va a producir paciencia. Vamos a aprender a que, sí, Señor, yo sé que estoy pasando por esta prueba, yo sé que tú tienes un propósito, y voy a ser paciente a esperar a que tú me muestres cuál es el propósito de mi vida, y voy a aprender a esperar, y voy a aprender a que sea tu tiempo cuando las cosas se den, no a mi manera, no la manera como yo quiero que las cosas salgan, pero sí en tu tiempo, y sí a tu manera, y eso nos va a llevar a la esperanza, a que seamos, ¿qué? Dice la palabra de Dios, prisioneros de esperanza. Como lo mencionó mi hermano en la semana pasada, que nos hablaba de la esperanza. Las pruebas y las dificultades son una realidad de esta vida. Nos pasa a todos, incluso a aquellos que están tratando de vivir una vida buena, que dicen, yo me esfuerzo, hago lo mejor posible, trato de apegarme más a la palabra de Dios, trato de ser un buen cristiano, trato de ser un testimonio a donde quiera que yo vaya. Pero la realidad, hermanos, es que Dios nos habla que muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Esto está en la palabra de Dios en Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones, por más que nosotros creamos que somos justos, o que creamos, o que tratemos, porque yo no dudo que todos lo intentamos, todos estamos buscando agradar a Dios en todo momento, vamos a seguir siendo probados. Y eso no va a decir, ni tiene que ver con que si estamos haciendo lo bueno o lo malo delante de Dios, o porque entonces Dios, ¿por qué no toma en cuenta que yo estoy tratando de hacer lo mejor? No, hermanos, vamos a ser probados y vamos a ser probados, pero siempre vamos a ser fortalecidos por Dios. Es a través de las pruebas que aprendemos a buscar a Dios. Es cuando más nos acercamos a Él, es cuando más le clamamos, cuando más decimos, Señor, ayúdame Padre, te necesito, mira que perezco, como dice la palabra de Dios. Aprendemos a buscar de Él y le pedimos que nos guíe, y cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, esa prueba que estamos atravesando tan tremenda
se convierte en una prueba cada vez más fácil de llevar, más fácil de entender. Somos más pacientes, aprendemos a entender que Dios tiene un propósito, Y eso, ¿qué está haciendo? Eso está generando en nosotros el carácter de Dios. Y si se genera el carácter de Dios en nosotros, pues cada vez vamos a ir avanzando y acercándonos más a lo que Dios quiere de nosotros, que verdaderamente nosotros le obedezcamos y que nos parezcamos más a Él. Y esto nos va a permitir pues la entrada al reino de Dios. El salmista dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Si nosotros no pasamos por humillación, si nosotros no pasamos por estas pruebas, si nosotros no pasamos por tribulaciones, no podemos aprender los estatutos de Dios. No podemos llevarlos a nuestras vidas y aplicarlos y verdaderamente vivirlos. Entonces, ¿qué nos dice el salmista? Bueno me es haber sido humillado. Y si esto nos es bueno ser humillados, amados hermanos en Cristo, pues entonces tenemos que aprender a gozarnos en medio de la prueba, a gozarnos en medio de la tribulación. Pero Dios no nos deja solos. Dios a través de su palabra nos enseña, Él nos guía, Él nos muestra la manera en la que nosotros debemos de seguir, la manera en la que nosotros nos debemos de conducir delante de Él. Y pues quiero en esta mañana mencionarles cuatro pasos pues son muy sencillos de seguir, porque pues eso Dios nos los enseña todos los días y nos los habla en su palabra, pero pues a veces no nos damos ese tiempo, no nos damos a la tarea de llevarlo verdaderamente a nuestra vida, de tomarlo y de hacerlo a nuestra vida como una forma de seguir, una forma de caminar. Hacerlo carne a nosotros, en nosotros. El primer paso que nos enseña Dios es: ore para que pueda aprender de la prueba y no se desanime. La depresión y el desánimo son problemas comunes que la gente tiene durante los momentos de prueba. En algunos casos no vemos la razón por la cual esté pasando por esto. De pronto, hemos tratado de vivir una vida ordenada, pero en ese momento algo pasa, algo nos sucede. Vamos a nuestro trabajo, hacemos nuestras actividades, pensamos en hacerlo de la manera correcta y algo pasa. Y nos enfrentamos a una situación que decimos, bueno, si estoy tratando de hacerlo mejor, inclusive con un hermano, con un amigo, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Pero ¿por qué se comporta así? Si yo lo trato bien, o si yo le trato con respeto, o si me dirijo con él en amor y respeto, ¿qué sucede, no? Y para esto Dios nos habla a través de su palabra, en la palabra de Dios, en 1 de Pedro 4, versículo del 12 al 13, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ¿qué nos dice, hermano, su palabra? Que no nos sorprendamos. Que no nos sorprendamos como si, ¿de qué se trata? ¿Por qué me está pasando esto? No nos sorprendamos. Dios va a permitir que sucedan circunstancias en nuestra vida. Es parte de nuestro entrenamiento y lo tenemos que aceptar y debemos de estar conscientes que eso va a suceder. Santiago agregó también que mientras estemos en periodo de prueba, debemos pedirle a Dios que nos muestre qué podemos o necesitamos aprender de esto. Siempre debemos de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Por qué estoy atravesando por este desierto? En medio de esta circunstancia, en donde yo me siento tan desolada, ¿qué quieres que yo aprenda, amado Padre? Siempre debemos de preguntárselo a Dios. No quejarnos, no llenarnos de rencor, de resentimiento, de depresión, de angustia. No permitir que esas emociones de la carne salgan, sino acercarnos delante de Dios
y preguntarle, ¿qué debemos de hacer, Señor? Pero como nosotros estamos faltos de sabiduría, ¿qué debemos de hacer, amados hermanos? Como dice la palabra de Dios en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hay varias cosas que podemos aprender de las pruebas, como la necesidad de acercarnos más a Dios, hermanos. Finalmente, una prueba siempre nos acerca más a Dios. Aún las personas que no están cerca de Dios lo buscan, que muchas ocasiones llega a pasar que se acercan, lo buscan, salen de esa situación y se olvidan de Dios. Pero nosotros debemos de ser fieles, amados hermanos. Debemos de ser fieles porque Dios es fiel a nosotros, a pesar de que fallamos tanto. Y debemos de ser constantes, buscarlo con todo nuestro corazón, y permitir que sea Dios el que guíe nuestras vidas, el que guíe nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Y como nos lo dice su palabra en Santiago, si no tenemos sabiduría para hacerlo, hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios porque de Él vamos a obtener respuesta. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a llevar en todo momento a salir de esos desiertos. Y si Él es el que nos lleva en todo momento a salir de los desiertos, pues hermanos, tenemos que aprender a depender de Él. Cada día depender más de Él y menos de nosotros. No apoyarnos en nuestra propia sabiduría, no apoyarnos en nuestros pensamientos, en un consejo de los demás, sino apoyarnos en la voluntad de Dios, en su palabra, apoyarnos en que Él es el que nos guía y en que Él nos va a dar la respuesta que necesitamos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, del 5-7, fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal. Amén, hermanos. Es algo importantísimo, ¿verdad? Que debemos de tomarlo y grabarlo en nuestra vida, grabarlo en nuestra mente, tenerlo presente constantemente. Fiarnos de Dios con todo nuestro corazón. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, en mi sabiduría, en que yo sé cómo se deberían de hacer las cosas. En que reconozcamos a Dios en todo nuestro andar, en que en todo nuestro andar Dios debe de estar ahí. No podemos apartar a Dios de nuestra vida. No podemos hablar de otra cosa o pensar en otra cosa que no sea Dios. Aún al hacer nuestro trabajo, aún al estar con nuestra familia, debemos de pensar en Dios, en que Dios está ahí en todo momento en nuestra vida. Y Él va a enderezar nuestras veredas. Yo puedo equivocarme, sí, pero yo confío en que Dios me va a ayudar a encontrar el camino. El no ser sabio en nuestra propia opinión nos va a beneficiar mucho, hermanos. Si nosotros permitimos que sea Dios el que nos guíe, que sea Dios el que nos muestre, que sea Dios quien nos redarguya, porque a veces nosotros nos equivocamos y podemos llegar a emitir palabras ofensivas o malas actitudes, que ¿saben qué? El Espíritu Santo se mueve con poder dentro de nosotros y nos hace ir a ponerte a cuentas con el hermano. Ir a ponerte a cuentas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros, con tu familia. Dios te habla, Dios no te deja, Dios no nos deja en ningún momento. El Espíritu Santo está trabajando con poder dentro de nosotros para que nosotros nos apoyemos en Él y podamos encontrar el camino. Si nos estamos saliendo de ese camino, Dios nos va a acomodar en el camino que es perfecto, el camino que nos conduce a Él. El otro paso es, el paso 2, ore para que sea guiado mientras sale de la prueba y para pedir ayuda y darse cuenta si hubo cosas que hizo para que viniera sobre usted esto o que pueda causar que pase de nuevo. Puede ser que en algún momento nosotros pudiéramos provocarlo, no sé, con nuestras acciones, pero puede ser que no. Pero finalmente el que pueda hacer o el pensar, ¿será así? Pues la única respuesta la tenemos delante de Dios. Oremos y clamemos a Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias.
Clamemos a Dios, hermanos, en todo momento, y Él nos librará de toda angustia, de toda situación que nos esté causando un dolor, una inseguridad a nuestro corazón. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que aunque Dios permite que los cristianos pasen por dificultades, también Él les provee una forma apropiada de escape sin que tengamos que transigir. Esto lo encontramos en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No nos va a dar ninguna prueba que no podamos soportar. Y dentro de esa prueba, Dios nos va a dar la salida. Tenemos promesa, hermanos. Por eso podemos gozarnos en la prueba, porque tenemos esa promesa también. Que todo lo que vivamos, Dios lo permite. No nos va a dar nada más allá de lo que podamos soportar. Y también nos va a dar la salida. Pedro también escribió, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hay ocasiones en las que nosotros nos acarreamos nuestros propios problemas. Si ese es el caso, debemos reconocerlo y dejar de hacerlo, hermanos. Dejar de hacerlo para que podamos encontrar la paz que viene de conducir nuestra vida de una manera más prudente. Hay ocasiones en que yo digo, pues yo hablo así, yo me comporto así, porque ese es mi carácter, esa es mi forma de ser. Pero ahí es a donde nosotros debemos de detenernos, donde debemos de reconocer, ¿nos parecemos más a Dios si actuamos de esa manera? ¿Estamos siguiendo lo que Dios nos enseña? Si nos comportamos de esa manera, debemos de reflexionar, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si estamos padeciendo, hermanos, no nos avergoncemos. No permitamos que nos digan, te va mal porque te comportas así, te está pasando esto porque seguro te estás alejando de Dios, seguro ya no estás en los caminos de Dios. No lo permitamos, hermanos. Cerremos nuestros oídos y recordemos la palabra de Dios. Si nos está yendo, estamos pasando por prueba, glorifiquemos a Dios. Y no dejemos de analizar si nuestra conducta es correcta. También debemos de tenerlo eso presente. El tercer paso es entréguele sus necesidades a Él, porque Él se preocupa por usted. Dios, quien nos da la vida y todas las cosas que hacen que la vida se pueda disfrutar, no es indiferente ante nuestros sufrimientos. Él tiene grandes planes para nosotros. En el futuro, Él nos está moldeando para que nos convirtamos en sus hijos por toda la eternidad. Para que esto pueda suceder, debe de haber cambios en nuestro carácter. Nosotros tenemos que volvernos como Él. Ese proceso, hermanos, incluye pruebas, incluye exámenes, incluye situaciones por las que vamos a atravesar, que quizás en algún momento pues no van a ser tan agradables. Nos dice su palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta cita la encontramos en 1 de Pedro 5, versículos del 6 al 7. Con esta ayuda podemos poner en manos de Dios el resultado de toda prueba y saber a ciencia cierta que de alguna manera el bien puede venir a nosotros si nos mantenemos fieles en su camino. En algún momento el rescate va a venir. En algún momento Dios va a ayudarnos a que esta prueba termine. Pero tenemos que ser obedientes, hermanos. No podemos decir por qué estoy en esta prueba, por qué estoy pasando por esto y no hacer nada. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestro mal andar, de nuestro pensar, de nuestro actuar. Tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Para qué? Para que permitamos que Dios tome el control y Dios nos muestre el camino. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos van a ayudar para bien si amamos a Dios. Si nosotros no amamos a Dios lo suficiente, vamos a pensar que lo que nos está sucediendo
pues es algo que no nos merecemos y podemos quizás hasta enojarnos contra Dios y no vamos a encontrar el gozo bajo ningún momento. Tenemos que estar firmes, hermanos, y estar conscientes que todas las cosas nos ayudan para bien. Y el último paso es ore por fe y paciencia. Hay un viejo dicho en el mundo, dice, esto también pasará, de pronto no tan rápido como quisiéramos en este momento, pero eventualmente, con fe y paciencia, las cosas van a mejorar. Pero algo más hermoso que tenemos y es a través de la palabra de Dios, en Salmos 35 nos dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Gloria a Dios. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto lo encontramos en Salmos 126:5. Incluso si Dios con su amor paternal ve la necesidad de corregirnos para traernos de vuelta al camino de vida correcto, después nos bendecirá cuando aprendamos y nos volvamos a Él. El poco tiempo que pasamos en medio de una prueba no es nada comparado, hermanos, con la eternidad de ser hijos suyos. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amados hermanos, Dios nos ha mostrado a través de su palabra, a través de estos versículos que les he compartido. Les invito a que los vuelvan a leer, que los retomen, que los lean en casa, que los retomen. Dios quiere que nosotros aprendamos a gozarnos en medio de la prueba. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, que le oremos, que le clamemos, que en todo momento esté sus palabras en nuestra boca. Para terminar con esta prédica, amados hermanos, vamos a ver Romanos 8:16-18, que nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amados hermanos, esta palabra nos dice, gózate en la prueba, gózate, gocémonos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo no es nada comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse. En el nombre de Jesús, amados hermanos, pido que estas palabras, que estos versículos hayan sido de bendición a su vida y que las podamos poner por obra. Que Dios les bendiga, amados hermanos.